Historias cortas de terror parte 2. Las figuras del cielo. Hace tiempo, cuando era niña, estaba jugando afuera de mi casa con una vecina. Tenía en ese tiempo, entre 7 y 9 años de edad, no lo recuerdo bien, eran más o menos las 12 de la tarde y mientras jugábamos, volteamos al cielo y recuerdo muy bien que vimos 3 figuras volando, eran siluetas negras, la de en medio iba como con los brazos extendidos y las otras 2 que iban a los lados, daba la impresión que tuvieran los brazos pegados al cuerpo. Recuerdo mucho que, como en esos momentos veíamos mucho el programa de Dragon Ball, mi vecina y yo, como éramos niñas y algo inocentes, nos emocionamos mucho pensando que eran ellos que volaban. Su mamá, que estaba cerca de nosotras, nos escuchó y salió a ver qué nos sucedía. Le platicamos y ella también observó hacia el cielo y se puso nerviosa. No nos quiso dar una explicación, solo nos pidió que nos metiéramos a la casa y mejor jugáramos adentro. Dejó una ilustración de lo que vi. El espectro de sombrero de copa. En mi infancia solía tener pesadillas, incluso podría considerarse que tenía eso que llaman terror nocturno. Dormía solo en mi habitación. Una noche en particular la recuerdo muy bien porque fue un suceso que ocurrió cuando estaba despierto. Fue tan traumático que me detonó pesadillas recurrentes sobre lo que pasó incluso muchos años después. Esta noche era algo diferente, estaba haciendo mucho viento, ya estaba en mi cama envuelto en las cobijas, listo para dormir mientras escuchaba el viento que movía las cortinas, las hojas de las plantas y algunas otras cosas. De pronto, cuando comenzaba a quedarme dormido, me desperté abruptamente porque escuché como unas bolsas de ropa se deslizaban y me asomé hacia donde se escuchaba el ruido, pero aparentemente no era nada. Solo se movía una sobre otra. Pensé que seguramente estaban mal acomodadas. Estaba intentando dormir, sin embargo, el viento comenzó a soplar más y de un fuerte soplido abrió la puerta de metal de la habitación aventándola hacia la pared, por lo que se escuchó un fuerte golpe, lo que hizo que me despertara asustado, pero me tranquilicé a mí mismo, pensando que solamente era el viento. Traté de quedarme dormido y lo estaba consiguiendo hasta que escuché un paso claramente al lado de mi habitación. Es importante señalar que un mueble para guardar ropa dividía la habitación, del otro lado no había nada, solo un closet pegado a la pared. Me quedé pasmado, pero enseguida volví a escuchar el otro paso, de forma muy clara. Era de alguien con zapatos, pisadas muy firmes. Entonces escuché uno más y para entonces, comencé a entrar en pánico. El viento comenzó a ser aún más intenso y la puerta de metal no paraba de golpearse contra la pared de forma violenta, siendo azotada por el viento. Mientras tanto, seguía escuchando los pasos, como si alguien viniera de un lado a otro de la habitación. No sabía qué hacer. Pensaba en levantarme repentinamente e irme corriendo hacia la parte de abajo, donde dormían todos los demás. Pero entonces, una imagen muy clara en mi mente de forma invasiva comenzó a mostrarse. Era un señor muy alto, casi llegaba al techo, con un sombrero de copa, una gabardina y bastón, muy corpulento y completamente vestido de negro. No alcanzaba a distinguir su rostro porque parecía que la sombra lo cubría todo el tiempo. Lo veía de forma muy clara y aunque intentaba pensar en otra cosa no podía. Ya no podía moverme, tenía demasiado terror, estaba en pánico. Sentía que esa entidad oscura sabía que yo estaba ahí y que venía por mí, que en cualquier momento voltearía a verme directamente y algo terrible pasaría. Tuve la idea nuevamente de con todas mis fuerzas levantarme y escapar corriendo de ahí, pero no recuerdo qué pasó después. Realmente no sé si lo hice, es un recuerdo que tengo bloqueado y por más que intento, no estoy seguro de si pude escapar o me quedé ahí, en esa habitación con el espectro de sombrero de copa. Lo único que sé es que en días próximos a ese, estaba en mi habitación con mi mamá y papá acomodando la ropa del closet pegado a la pared, del otro lado de la habitación, y escuché que mi mamá le decía a mi papá en voz baja: «Oye,
La otra noche me despertó un ruido que escuchaba en la habitación de arriba, eran pasos de alguien, no creo que haya sido el niño, él le respondió, sí, yo también los escuché, creí que había oído mal, o que fue un sueño, pero no le digamos a él, lo vamos a espantar. Si sabe lo que oímos en su habitación. Durante años de mi vida, eventualmente tengo sueños en los que estoy ahí y todo se vuelve a repetir, me paralizo, pero reacciono al último momento cuando escucho que los pasos están más cerca y sé que es ese espectro que viene hacia mí, logro bajar corriendo a toda prisa por las escaleras. Incluso en algunos salto directamente hacia el piso de abajo para salvar mi vida, y luego despierto. La luz en el cielo en la noche. En una ocasión, yo me encontraba junto con mi pareja y su hermana e hijos en el balcón del apartamento, estábamos platicando y riendo. Entonces uno de los hijos de mi cuñada nos dijo que volteáramos al cielo para que viéramos algo, no le hicimos caso y seguimos platicando, volvió a insistir y para que no nos molestara les hicimos caso, era de noche, se veían las estrellas, y aunque al principio no vi nada, me quedé viendo hacia donde él apuntaba y capté que había una estrella que se movía de forma extraña, daba vueltas y luego se paraba, volvía a moverse y así estuvo un rato. Debo aclarar que estábamos en el último piso del apartamento en un edificio de 8 pisos. Entonces mientras todos veíamos maravillados el movimiento de esa luz, que para entonces nos dimos cuenta que no era una estrella, notamos como esa cosa comenzó a acercarse a donde estábamos, porque se iba haciendo más grande además que iba en nuestra dirección. Los niños de mi cuñada empezaron a gritar y también mi pareja. Y todos nos metimos asustados al departamento pensando que podría haber sido esa cosa. No salimos en toda la noche hasta que amaneció. La Llorona pasó por mi calle. Esta leyenda es de las más populares en México, y también en otros países de América Latina, incluso sé que tiene sus propias versiones en países de Europa y otras partes del mundo. Aún así, es muy diferente escuchar uno de estos relatos a experimentarlo. Esto ocurrió cuando iba en la secundaria, en el turno de la tarde. En una clase faltó uno de los profesores, era la última así que mis compañeros y yo comenzamos a platicar para hacer tiempo hasta la hora de la salida. Una amiga, un compañero y yo acercamos nuestras sillas para conversar. Era casi de noche así que el ambiente y la hora se prestó para hablar sobre temas paranormales. Surgió la clásica anécdota sobre la Llorona, sus versiones fueron muy similares, recuerdo más la de mi amiga de ese entonces. Ella vivía en una unidad habitacional, dijo que una noche se hizo un silencio repentino y empezó a escuchar a los perros de los vecinos ladrar al mismo tiempo. Seguido de eso se escuchó un quejido triste y enojado que iba recorriendo los pasillos entre los edificios. Ella estaba caminando por ahí y cuando lo escuchó corrió para esconderse ya que mencionan que, si te ve, te lleva con ella. Pasaron los días y recuerdo que era un viernes cuando se fue la luz, nos sacaron temprano de la escuela ya que al ser turno de la tarde, no se veía ya en los salones y nos enviaron a casa. Estaba con mi papá, mi mamá y mi hermano habían salido a hacer unas visitas. Él y yo estábamos sentados en la mesa, haciendo tiempo con una pequeña lámpara para alumbrarnos un poco. Ya caída la noche se veían bastante oscuras las calles porque aún no regresaba la corriente eléctrica. Eran las 11 y estaba totalmente silencioso, hasta que empecé a escuchar un poco a lo lejos el ladrido de un perro. Yo vivo en una esquina de la calle, el ladrido parecía venir de la otra esquina cruzando la calle. Otro perro a la misma distancia también comenzó a ladrar y hasta ese momento no parecía nada fuera de lo normal, hasta que otros perros se unieron y empezaron a ladrar con mucha furia, como cuando ladran a alguien de aspecto sospechoso y están a punto de atacar. Los ladridos de los perros se acercaban cada vez más hacia mi casa, parecía como si alguien fuera pasando por la calle y le fueran ladrando con mucha agresividad, era muy evidente que eso era justo lo que estaba ocurriendo. Para entonces mi papá y yo estábamos atentos a lo que estaba pasando, cuando los ladridos estaban ya a media calle, se escuchó que varios gatos empezaron a maullar de un modo muy raro y al mismo tiempo, como si intentaran aullar,
pero no había gatos en esa calle. Es como si 10 gatos hubieran salido de la nada para hacer ruidos extraños al unísono. Todos esos sonidos se iban aproximando, y ya cuando estaban afuera de la casa, se escuchó un alarido terrible. Era un lamento de una mujer con una voz muy distorsionada que hacía ecos por todos lados. Parecía venir de un punto y a la vez de ninguno, como si estuviera a la distancia y a la vez justo tras la puerta. Mis ojos se abrieron mucho del susto y mi papá y yo nos volteamos a ver. Después de unos segundos le pregunté, ¿qué es eso? Me dijo que no sabía, mientras los dos nos quedamos atónitos. Cuando ese alarido se escuchó, los perros no podrían haber ladrado con más furia y siguió recorriéndose por lo largo de la calle, alejándose. Cabe mencionar que mi papá es muy escéptico, pero ni él se atrevió a asomarse por la puerta o la ventana para ver qué era eso.